Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que me ve. Porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. ¿Quién hacía esto? Agar. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar: Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Pasan 50 años aproximadamente de Génesis 16 que acabo de leer. Al final del 24, que tuvimos oportunidad de ver la semana pasada, y dice que venía Isaac. ¿De dónde? Cuando se topó a Rebeca, de este mismo lugar. Venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Venía Isaac de esa área, de ese lugar donde había Agar visto a Dios, donde se había topado Agar con Dios, porque dice llamó el nombre de Jehová. ¿Sí? Agar hablaba con Jehová y dice que lo llamó de cierta manera. ¿Sí? Pozo del viviente que me ve. ¿Por qué? Porque tú eres Dios que me ve. Y ahí estaba Isaac. ¿Qué tiene que ver esto con Génesis 25? Dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 28. Los hijos de Abraham: Isaac e Ismael. ¿Sí? Versículo 32. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. ¿Sí? Acá dice, Génesis 25 dice: tomó Abraham otra mujer, ¿sí? Cuyo nombre era Setura. Crónicas dice: la concubina de Abraham, no la mujer, la concubina. ¿Sí? El 6 del 25 dice: pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. ¿A poco tenía más hijos? Y qué bárbaro Abraham. Se acaba de morir Sara y estabas aburrido, qué rollo. Ya estás grandecito, Abraham, como para andar queriendo más hijos. Y vamos a ver muy brevemente hoy la vida de Setura, o el significado tal vez de su nombre, y qué podemos aprender de aquí hoy. Son 6 versículos muy breves que creo que son fáciles de pasar por alto. Los siguientes versículos del 7 al 11 ya los vimos cuando vimos el episodio de Macpela. Si no lo has leído, escuchado, te invito a que lo busques. Macpela es la cueva que Abraham compra para sepultar a Sara y donde posteriormente Isaac e Ismael lo sepultan. Ese texto ya lo vimos. Y luego del 12 al 18 nos dice de los descendientes de Ismael, que curiosamente son 12, tienen como 12 príncipes, 12 hijos. Y luego, cuando termina de decirnos el enfoque del capítulo se voltea a Isaac, a los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. De Jacob vienen las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Dios le había prometido a Abraham algo: vas a ser padre de muchas naciones. Pues ya tenía Isaac y a Ismael. ¿Sí? Y de Ismael le iban a salir 12 tribus y de Isaac también, por medio de Jacob. ¿Sí? Y acaba de morir Sara. Y cuando muere Sara, Abraham le va y le busca esposa a Isaac. Y en cuanto se la consigue, él se consigue otra esposa. Y vamos a apoyarnos un poquito, una idea, en una tradición rabínica. Puede que esté mal, puede que esté errónea, no tenemos manera de saber, no está en la Biblia. Son interpretaciones de los rabinos desde hace mucho tiempo. Pero la sugerencia es que Setura y Agar son la misma mujer. Ahorita leímos de las concubinas. ¿Qué era una concubina? Una concubina era una mujer con una relación exclusiva con un hombre, ¿sí?
con el fin principalmente de darle hijos. Pero no estaba al nivel de la esposa, no era la esposa. Y aquí dice, tomó otra mujer, ¿sí? Cuyo nombre era Cetura. ¿Qué quiere decir Cetura? Para ilustrar un poquito el significado detrás del nombre, voy a Levítico, capítulo 16, una de las historias más increíbles, uno de los capítulos más increíbles de toda la Biblia. Y está pasando en Levítico 16 algo que llamaban los judíos, cientos de años después de Abraham, el día de la expiación. ¿Qué pasaba en el día de la expiación? Pues mataban un animal para expiar los pecados del pueblo, ¿sí? Esto después lo hicieron en el tabernáculo. Creo que aquí ya lo estaban haciendo en el tabernáculo. Después lo hacían en el templo. Y había sacrificios y animales que mataban y demás, ¿sí? Y en medio de esos sacrificios, y en medio del templo, y en medio del tabernáculo, había algo, ¿sí?, que tal vez contrarrestaba el sangrado, el peste de los animales, ¿sí?, la situación fea, ¿sí? Dice el 12 del 16, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Sus puños llenos de Ketoret. Y de esta palabra Ketoret, que aquí traducimos perfume aromático molido, viene el nombre Ketura, que al español se traduce Cetura. Sí, y este era, al parecer, el apodo de esta mujer, el nombre que le habían dado a esta mujer. Y me quedo pensando un poquito en el significado del incienso en el templo, y el significado del incienso en el tabernáculo y en el altar. Y continuamente nos dice que era olor grato a Jehová. Y yo digo, olor grato, porque la escena era dura. Era difícil, eran animales muertos, era sangre, era sangre, la sangre rociada sobre el fuego y hacía una peste y demás. Y ahí había algo que neutralizaba, que limpiaba, que cambiaba todo. Y era este perfume aromático molido, este Ketoret, ¿sí? Ahí los rabinos también tienen su lista de qué ingredientes es para que sea Ketoret. Otro significado detrás de ello, ahorita me estoy enfocando mucho en el significado de los nombres, van a ver por qué más adelante. Y Ketoret es una palabra hebrea en el arameo, ¿sí? Ket-ura, que también viene más o menos de aquí. Lo traducían algo así como atado, arraigado, sujeto a, ¿sí? Bound es la palabra que se usa en inglés, B-O-U-N-D, bound, ¿sí? Y este nombre, Ketura, Cetura, significaba eso en arameo, sujeta a. ¿A qué? Pues al parecer habían pasado 50 años, al parecer, y esto pues no lo puedo asegurar. Habían pasado 50 años del 16:15. Agar había dado luz a un hijo a Abraham. 50 años después viene Isaac de ese pozo, y la tradición rabínica, hay unos que dicen que Isaac era el Cupido. Mi papá está solo, ahí está Agar, que no conoció otro hombre, que no se juntó con nadie más, ¿sí?, que estaba sujeta a Abraham, ¿sí?, tanto que le habían cambiado el nombre. Y la había traído. Los rabinos sugieren eso, otra vez. Esa historia a mí se me hace un poquito más descabellada. Pero el lugar coincide, lo acabamos de leer, ¿sí? Y dice que Abraham tomó a esta mujer, cuyo nombre era Cetura, sujeta a, con un nombre referente a este perfume molido, ¿sí?, y tuvo hijos con ella. ¿Para qué? Sí, padre de muchas naciones. Versículo 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Dos cosas. Una que salta luego. Abraham le da todo a su hijo Isaac. ¿Todo qué? ¿Sí? Tenía tierras, al parecer no muchas. Tenía dinero, al parecer sí. Tenía bienes, al parecer sí. Pero más allá de eso, le da el legado, le da la herencia
Y creo que le da las promesas de Dios, ¿sí? Y esto era obvio. Dios le había prometido a Abraham un hijo y aquí estaba. ¿Sí? Dios le había prometido a Abraham descendencia y su hijo ya tenía esposa. Le había prometido tierras y tal vez ya las estaban vislumbrando. ¿Sí? Y Abraham tiene más hijos con otra mujer, probablemente la misma de Ismael. La misma mamá, perdón. Y los separa, le da todo a Isaac. Y separa a los demás. Y fíjate, otra tradición, y estoy hablando muchas tradiciones rabínicas sobre este texto, es muy interesante. A Ismael, ¿cuándo lo circuncidaron? ¿Sí? Cuando Dios manda circuncidar toda la casa de Abraham, en el 17, ¿sí? Dice... el 23 tomó Abraham a Ismael su hijo, ¿sí? Y lo circuncidó. Y dice el 24, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, o sea, de Abraham mismo. Y dice, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio, ¿sí? Desde entonces muchos árabes que celosamente cuidan su línea hasta Ismael se circuncidan a los 13 años, cosa que es muy dolorosa, ¿sí? A los 13 años... ¿A los cuantos circuncidaron a Isaac? ¿Sí? Nace Isaac en el 21. ¿Sí? 21:4 y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. Y desde entonces más o menos esa es la tradición judía y creo que más o menos la tradición médica en el resto del mundo. O sea, los niños que se circuncidan pues a los 8 días duele mucho menos que a los 13 años. ¿Sí? Y hay otras tribus, otros linajes, otras descendencias, como lo quieran llamar, que llevan su línea hasta Abraham y dicen ser hijos de Agar, Setura, ¿sí? Que se circuncidan a los 8 días. ¿Por qué? Porque vienen siendo básicamente hijos de Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac, Sua, y los hijos de Joxán, Seba y Dedán, y los hijos de Dedán, Asurim, Letusim y Leumim, y los hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, es que yo soy hijo de Abida, que es hijo de Madián, entonces yo me circuncido a mi hijo cuando nazca, lo circuncido a los 8 días, no a los 13 años, y los que se van su línea hasta Ismael se circuncidan a los 13 años. ¿Por qué? Porque creen en esto, ¿sí? Volviendo al tema, Abraham da todo a Isaac y aleja a los demás de Isaac su hijo, ¿sí? Y este alejamiento se me hace curioso, porque en Isaac estaban las promesas. De Isaac venía el Cristo, ¿sí? Y cuando dice que Abraham los alejó de Isaac, no solo los alejó físicamente, sino también los alejó espiritualmente, ¿sí? Después, más adelante en la Biblia, Pablo habla y dice, es que nosotros éramos gentiles alejados de las promesas de Dios. Pues desde aquí estábamos alejados de las promesas de Dios. Estaba Abraham teniendo hijos, al por mayor, al parecer, ¿sí? Y uno tenía la promesa y todos los demás no. Y todos los demás pudieran decir, y pudiéramos decir, ¿por qué no, Abraham? ¿Por qué no nos das a nosotros todo también? ¿Por qué no nos bendices? ¿Por qué Dios no nos salva también a través de él? Porque Dios quiso, ¿sí? Y Abraham los aleja. Y los aleja físicamente y los aleja espiritualmente, ¿sí? Porque Dios así había querido, ¿sí? 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la herencia de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Una lección diferente, una lección tal vez un poco rara, que no quería dejar pasar por alto. Y no quería comenzar la historia de Jacob sin ver cómo había cerrado la vida de Abraham. Sí, tienen razón estas tradiciones. Sí, tienen razón acerca de Setura. Se me hace una historia
bastante bonita, bastante redentiva, bastante novelesca, donde a final de cuentas Dios es fiel en todos los sentidos. Si no es Agar, la misma Cetura, creo que como quiera sobran lecciones, creo que como quiera sobran ideas que nos podemos llevar, y espero te hayas llevado una hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Terminamos hoy la historia de Abraham y de cierta manera hacemos reset mental y vamos a leer de los descendientes de Ismael. Vamos a leer esa parte brevemente la siguiente ocasión y vamos a ver los nietos de Abraham, que eran unos canijillos, Jacob y Esaú, en el próximo episodio del Cotorro. Gracias de nuevo.